Muy buenos días, maestra y compañeros. En esta ocasión es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes nuestro trabajo final. Se titula Exposición Científica y corresponde a la materia de Metodología de la Investigación para la carrera de Psicología impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México en su modalidad a distancia. Nosotros somos el equipo 2 y está conformado por mi compañera Nejima Elizalde Guzmán y una servidora, Rocío González Rodríguez. Esta exposición científica tendrá dos partes, las cuales considera una investigación cualitativa y la otra cuantitativa. Sin embargo, ambas van sobre el suicidio adolescente en México. A continuación, abordaré el tema que nosotros elegimos para esta investigación, que es el suicidio en adolescentes mexicanos de entre 12 y 17 años, esto desde un enfoque cualitativo. Introducción. El suicidio es un problema de salud pública de gran magnitud en México, especialmente entre los adolescentes. Según los datos del INEGI, en el año 2021 se registraron 7.084 muertes por suicidio en personas de entre 12 y 17 años, lo que representa un aumento de 2.5% en comparación con el año 2020. Comprender las causas principales de este fenómeno es crucial para diseñar políticas públicas efectivas en materia de salud mental que aborden las necesidades específicas de esta población tan vulnerable. Metodología. La presente investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura científica disponible sobre el suicidio en adolescentes mexicanos. Se analizaron estudios epidemiológicos, psicológicos y sociológicos para identificar los factores de riesgo más relevantes asociados al suicidio en esta población. Principales causas del suicidio en adolescentes mexicanos. La investigación sobre las causas del suicidio en adolescentes mexicanos entre los 12 y los 17 años ha identificado diversos factores de riesgo que en conjunto contribuyen a esta problemática. Algunos factores individuales son los trastornos mentales, la baja autoestima, la impulsividad y la ideación suicida. Como trastornos mentales vemos a la depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de sustancias, que son los principales diagnósticos psiquiátricos asociados al suicidio en adolescentes. En el caso de la baja autoestima, la percepción negativa de sí mismos y la falta de autoconfianza pueden aumentar el riesgo de conductas suicidas. La impulsividad también es la dificultad para controlar las emociones y los impulsos, y esto puede llevar a intentos de suicidio sin una planificación previa. Y como ideación suicida, pensar en el suicidio como una forma de escapar del dolor o del sufrimiento también representan un riesgo importante en este sector de la población. Como factores de riesgo desde el aspecto social, encontramos también el acoso escolar o conocido como bullying. El acoso y la intimidación por parte de los compañeros pueden generar sentimientos de aislamiento, vergüenza y baja autoestima, lo que aumenta el riesgo de suicidio. El ciberacoso. El acoso y la intimidación a través de medios electrónicos puede tener un impacto negativo significativo en la salud mental de los adolescentes y aumentar el riesgo de suicidio. La discriminación, ya sea por motivos de género, por orientación sexual, origen étnico o socioeconómico, pueden generar sentimientos de exclusión y desesperanza, lo que aumenta el riesgo de suicidio en adolescentes mexicanos. La falta de redes de apoyo social, como amigos cercanos, familiares de apoyo o figuras adultas de confianza, puede aumentar el aislamiento y el riesgo de suicidio. Como factores de riesgo familiares, también encontramos los problemas familiares o conflictos, la violencia doméstica, el abuso físico o sexual y la negligencia son factores de riesgo que pueden contribuir al suicidio en adolescentes. Los antecedentes familiares de suicidio, la presencia de familiares que hayan intentado o consumado el suicidio aumenta el riesgo para los adolescentes. Algunas causas estructurales también encontradas en esta investigación son el acceso limitado a servicios de salud mental, la escasez de profesionales de la salud mental capacitados y la falta de acceso a servicios de atención adecuados dificultan la identificación
y el tratamiento de los trastornos mentales en adolescentes. La estigmatización de la salud mental, los prejuicios y la discriminación asociados con los problemas de salud mental pueden disuadir a los adolescentes de buscar ayuda. La violencia social. La exposición a la violencia en el hogar, la comunidad o los medios de comunicación pueden aumentar el riesgo de conductas suicidas en este sector de la población. Algunas recomendaciones para la creación de políticas públicas son: en base a la comprensión de factores de riesgo, se proponen las siguientes recomendaciones para la creación de políticas públicas en materia de salud mental que aborden el suicidio en adolescentes mexicanos. Como punto número 1 sería fortalecer la atención primaria de salud mental, implementar programas de detección e intervención temprana de trastornos mentales en las escuelas y centros de salud, así como capacitar a los profesionales de la salud primaria para identificar y referir casos de riesgo de suicidio. Mejorar el acceso a servicios especializados de salud mental, como punto número 2, ya que es muy importante aumentar el número de profesionales de la salud mental capacitados en el tratamiento de adolescentes, así como ampliar la cobertura de los servicios de salud mental para que sean accesibles y asequibles para todos los adolescentes. Como punto número 3, nuestra recomendación sería promover la educación y la sensibilización sobre la salud mental, ya que es necesario implementar programas educativos en las escuelas para promover la comprensión de la salud mental y la prevención del suicidio. Es muy importante sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la salud mental y reducir el estigma asociado con los trastornos mentales. Otra de las recomendaciones que podemos hacer en base a esta investigación sería abordar los factores de riesgo sociales y estructurales, como la implementación de medidas para prevenir el acoso escolar y el ciberacoso, combatir la discriminación en todas sus formas y promover la inclusión social y el apoyo a las comunidades vulnerables. Fortalecer las redes de apoyo social, ya que es necesario fomentar la creación de programas y espacios para los adolescentes, para que puedan desarrollar relaciones sociales positivas y saludables y brindar apoyo a las familias de adolescentes en riesgo de suicidio. Como conclusión, podemos decir que el suicidio es un problema complejo que requiere de un enfoque integral y multisectorial para su prevención. Las estrategias descritas en este informe pueden ayudar a reducir la incidencia de suicidio en adolescentes mexicanos, pero es necesario un esfuerzo conjunto de toda la sociedad para abordarlo de manera efectiva, así como la implementación de políticas públicas efectivas en materia de salud mental. Gracias. Para esta segunda investigación, la cualitativa, debemos recordar que el suicidio en adolescentes es un problema de salud pública. Es por eso que este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la exposición de violencia familiar y el riesgo de ideación suicida en adolescentes mexicanos entre 12 y 17 años. Ahora les daré a conocer la metodología utilizada. Este fue un estudio transversal analítico en donde se utilizó una muestra de 500 adolescentes mexicanos entre 12 y 17 años, la cual se seleccionó mediante un muestreo probabilístico estratificado por edad, sexo y región del país. Y a su vez se utilizaron 3 instrumentos de recolección de datos. El primero fue un cuestionario sociodemográfico para obtener información sobre edad, sexo, nivel educativo, estrato socioeconómico y otros datos. El segundo es una escala de violencia familiar, el cual es un instrumento para evaluar la exposición a diferentes tipos de violencia que dividimos en 4: física, psicológica, sexual y por negligencia. Y el último es una escala de ideación suicida, la cual nos permite evaluar la ideación suicida en los adolescentes. Continuando con la metodología, se hizo un análisis de los datos, el cual fue un análisis estadístico descriptivo para caracterizar la muestra y la prevalencia de violencia familiar e ideación suicida. Primero se utilizó el modelo de la regresión logística para analizar la relación entre la exposición a la violencia familiar y el riesgo de ideación suicida, controlando las variables que ya habíamos comentado, que era edad, sexo y región del país donde estaban viviendo. Los resultados de este estudio fueron muy interesantes y muy reveladores. La prevalencia de violencia familiar es que el 42% de los adolescentes reportaron haber experimentado algún tipo de violencia en el último año.
La violencia psicológica fue la más común con un 35%, seguido de la violencia física con un 28%, después la negligencia que fue un 17% y por último fue la violencia sexual con un 10%. Después observamos que la prevalencia de ideación suicida, el 23% de los adolescentes reportaron haber tenido ideación suicida en el último año y las mujeres tienen un mayor riesgo de ideación suicida que los hombres. Las mujeres tienen un 30% y los hombres un 16%. Los resultados de este estudio fueron muy interesantes y muy reveladores. La prevalencia de violencia familiar es que el 42% de los adolescentes reportaron haber experimentado algún tipo de violencia en el último año. La violencia psicológica fue la más común con un 35%, seguido de la violencia física con un 28%, después la negligencia que fue un 17% y por último fue la violencia sexual con un 10%. Con esto nos podemos dar cuenta que los resultados de este estudio confirman la existencia de una fuerte relación entre la exposición a la violencia familiar y el riesgo de ideación suicida en adolescentes mexicanos. Es importante recalcar que esta relación ya se ha estudiado en otros países y va de acuerdo a lo que nos arrojó esta investigación. Como conclusión, podemos darnos cuenta que la violencia familiar es un factor de riesgo muy importante para el suicidio en adolescentes mexicanos. Es necesario implementar diferentes programas de prevención e intervención que aborden la violencia familiar y promuevan la salud mental de los adolescentes y de esta manera impulsar políticas públicas que nos ayuden a disminuir este problema. Muchas gracias.